Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Pertenece a la teología de San Lucas. No nos olvidemos lo que decía el cardenal Martini, que la teología de Lucas es para los cristianos avanzados. Toda una catequesis, todo un conocimiento a través de la vida cristiana. Es una forma de decir, ¿verdad? Porque Lucas es un evangelio muy profundo, responde a ciertos cuestionamientos que encontramos un poco más rapidito y más, no digo superficial, porque el evangelio siempre responde de acuerdo a las necesidades también del auditorio, de los destinatarios, y en ese momento responde a su manera, ¿verdad? Pero Lucas también está respondiendo a un grupo de personas que le están cuestionando más y están queriendo conocer algo más. No puede ser en lo superficial, sino que quieren ir cada vez más a algo profundo. Y aquí entonces está el Evangelio, digamos así, el segundo tomo, que es el Evangelio de la comunidad, Hechos de los Apóstoles. Upeisha Ñande Yara, Jesús, sobre todo Jesucristo, como hizo su misión, su labor, cumplió la redención, la salvación en medio de nosotros con su encarnación, koanga Ñande bueno Ñande Yara o Yupima be Uagabe, koanga Ombou Ñande, el Espíritu Santo y Putu Marangatu, Ñande, Ñañe Perujanwa, Ñamba Apo. Hemos repetido varias veces, lo vuelvo a decir porque me parece esencial y fundamental. Repetitit ayubat, o sea, la repetición nos ayuda a comprender, a saber y sobre todo a dejar bien clara la idea que nos quiere transmitir el Evangelio. Dice justamente que Jesús nace para morir, muere para resucitar, resucita para subir al cielo. Sube al cielo para enviar al Espíritu Santo. Envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos los alter Christi, es decir, los otros Cristos. Esta es una síntesis fenomenal de los padres de la Iglesia. Es el ciclo de nuestra historia de la salvación. Peñande Yara lleva desde Jesús, que se encarna, o mejor dicho, Dios que se encarna en la persona de Jesús de Nazaret, con todo su misionar, con todo su actuar, con esa misión que tiene en medio de nosotros, que es la redención, pero que nos promete, Él les recordará todo. Por eso dice sube, la ascensión tiene este significado en San Lucas. Jesús, entre comillas, desaparece porque ahora aparece la comunidad.
coangañan de haitem. Opama, pejembiapocue, o yapoma lo yapomana, coangache yahama, bye bye. ¿Qué se quedan mirando ustedes al cielo? Vayan a trabajar. Ese mismo que fue volverá, pero ¿cómo volverá? En la comunidad. La comunidad es ahora la responsable. Al cielo. Hechos los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. Hemos leído y hemos reflexionado y me parece que ha quedado bastante bien. Lo importante es volver a repetir, recordar, porque así nos está ofreciendo San Lucas en esta segunda parte de su evangelio. Y ahora entonces, queridos hermanos, estamos mirando también esta responsabilidad siempre de la comunidad. Capítulo 3, en este discurso, como Pedro nos presenta y nos dice justamente que la responsable es la comunidad. Capítulo 3, versículo 11, es el segundo discurso que tiene Pedro. Y como él nos soltaba a Pedro, es decir, este paralítico que fue curado y que fue sanado por Pedro y Juan nos representan a nosotros. Pedro y Juan son la comunidad. Quiere decir que ñanteco angañe punuana ya ñecuame peñande yara o ya que peñande con asome hoy, que es la salvación. Es decir, los alter Christi en acción ahora tenemos. Vamos al versículo 17 de este capítulo 3. Dice: ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. 18. Pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Que su Mesías debía padecer. Ustedes obraron por ignorancia, y cuando va a país europea, ¿verdad? Cuando no conocemos, cuando no sabemos cuál es el plan de salvación. Por eso que tenemos que leer la Biblia, pero tenemos que saber leer. A mí que ya leete al estilo protestante como una cuestión mágica. Porque dice aquí, porque dice ahí, se va a cumplir así como está escrito. No. Aquí hay una historia de salvación. Historia de salvación quiere decir, y pues iñacambe de gatube veñan de yara, oye saca, oye cual cañande, o hoy cual eñan de peisa cuyan pe, es decir, somos nosotros. Es la comunidad la que tiene que caminar. Es la comunidad la que tiene que darse cuenta de esta propuesta del Evangelio. Dios está presente. La fuerza del Espíritu trabaja en nosotros. Pero somos nosotros, queridos hermanos, quienes vamos a trabajar y quienes vamos a hacer. Este accionar está en nuestras manos. Y entonces, así se va realizando, ¿verdad? Entonces nosotros aquí vamos mirando todo lo que va sucediendo, ¿verdad? Y así, en el 17 decía: ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Cuando habla también de los jefes, tantas veces presentamos a los jefes como más bien personas, sobre todo el Sanedrín, que siempre buscaron sus propios intereses. Cuando mañana guasú, yo preocupa guasú y va lleva peñan de yara o yerureñan de en el fondo y en lo central de cada accionar nuestro. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En medio de la mayor crisis de refugiados de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, miles de madres ucranianas y sus hijos escaparon de la guerra llegando a Italia. En respuesta, el Centro de Formación Profesional sin ánimo de lucro ELIS, situado en Roma, puso en marcha ELIS Ucrania. Es un programa de verano para ayudar a las familias ucranianas a integrarse en la sociedad italiana y construir una vida en su nuevo hogar. Una parte consiste en acoger a los más pequeños, dejándoles jugar e integrarse con otros niños. Al mismo tiempo, sus madres están aprendiendo italiano. Estamos abriendo un servicio de escucha para conocer en reuniones individuales las aptitudes y capacidades de estas personas, de modo que podamos encontrarles trabajo de inmediato. 62 mujeres y 95 niños participan en el ELIS Ucrania. Algunos de ellos han viajado solos, sin sus padres, para escapar de las zonas de conflicto. Ahora puedo saber más de mis padres, pero la situación siempre cambia. En marzo hubo 1 o 2 semanas en las que no pude llamarlos, y para mí fue uno de los periodos más nerviosos de la guerra.
Muchos de estos inmigrantes no saben cuándo volverán a Ucrania, por lo que Lelis hace del aprendizaje del idioma una prioridad para ayudarles a integrarse en sus hogares temporales. Para nosotros es muy importante. Estamos dando grandes pasos en el aprendizaje del idioma. Me he dado cuenta de que puedo hablar y comunicarme con la gente incluso fuera de la escuela. Puedo ir a una tienda y hablar con los italianos. Al huir de la guerra, estos niños de apenas 3 años no pueden tener sus vacaciones normales de verano, pero en Roma pueden asistir a un campamento. Tras el rezo del Ángelus, el Papa pidió oraciones por Nicaragua. Actualmente son 9 los sacerdotes detenidos, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Seguo da vicino, con preoccupazione e dolore, la situazione creatasi in Nicaragua, che coinvolge persone e istituzioni. Vorrei esprimere la mia convinzione e il mio auspicio che, per mezzo di un dialogo aperto e sincero, si possano ancora trovare le basi per una convivenza rispettosa e pacifica. Desde 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha hostigado a la iglesia de este país después de que varios sacerdotes dieran refugio a los manifestantes que protestaban contra el gobierno y eran perseguidos por la policía. La represión en Nicaragua ha llevado a varios países y obispados de América Latina a lanzar comunicados solidarizándose con la iglesia perseguida. Ahora el Papa Francisco también ha pedido oraciones y diálogo desde el Vaticano. Durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el Papa explicó las palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas cuando dice: «Yo soy la puerta, quien entre a través de mí será salvado». Ci vuole dire che per entrare nella vita di Dio, nella salvezza, bisogna passare attraverso di Lui, non di un altro, di Lui, accogliere Lui e la sua parola. Come per entrare in città bisognava misurarsi con l'unica porta stretta rimasta aperta, così quella del cristiano è una vita a misura di Cristo, fondata e modellata su di Lui. Francisco también explicó que esta puerta estrecha no significa que la salvación sea solo para unos pocos ni para los perfectos. Insistió en que es para todos y solo pide algunas renuncias. Entrare nel progetto di vita che Dio ci propone chiede di restringere lo spazio dell'egoismo, di ridurre la presunzione dell'autosufficienza, di abbassare le alture della superbia e dell'orgoglio e di superare la pigrizia per attraversare il rischio dell'amore, anche quando comporta la croce. El Papa concluyó preguntando a los peregrinos qué puerta escogían, si la de ellos mismos o la de Jesucristo, y les animó diciendo que si escogían la segunda, la Virgen les ayudaría. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Ñandeyarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles. Es el segundo tomo que nos ofrece nuestro Lucas, ¿verdad? Es el libro de Lucas, segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. Desde el versículo 18 nos dice, pero así, ya hay un adversativo. Como nosotros éramos ignorantes, obramos de una manera ignorante, obramos de manera ignorante. Así lo mismo que sus jefes, es decir, hemos obrado de una manera totalmente ignorantes. Pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías debía padecer. ¿Cuál es la pasión del Señor entonces? ¿Por qué el Señor padece entonces, queridos hermanos? Ahora entendemos. La pasión del Señor se refiere, por lo tanto, y esto tenemos que aprenderlo ya, a la causa de nuestros pecados. La pasión que nosotros encontramos del Señor es a causa de nuestras debilidades y de nuestros pecados. Yo sé que ustedes obraron por ignorancia, pero así cumplió lo que había anunciado por todos los profetas. Anunciado por todos los profetas. Quiere decir, queridos hermanos, que mirando la realidad, porque ñande yeikuana, ella va, oye, explica, ella va ñande yeikualca, la cuestión profética. ¿Cómo tenemos que entender la cuestión profética? La cuestión profética lo entendemos desde un anuncio y desde una denuncia. Eso hacen los profetas. ¿Sobre qué cosa? Sobre la realidad. Lo que ellos ven en la realidad, ellos anuncian, o como cosa positiva o como cosa negativa, pero desde la realidad. Si yo hoy me comporto mal, evidentemente que yo puedo anunciar y puedo decir, bueno, mitad ahí que yo le estoy criando, no sé, de una manera negativa. Bueno, yo puedo anunciar y puedo decir, mitad ahí, dentro de 10, 15 años, talantacubú, podemos decir, ¿verdad? Cuando crezca y cuando sea. Puede ser. ¿Por qué? Pero porque estoy viendo la realidad. Ella bañande. Yara, recobe, jecobe, benguana. O si se ha olvidado de Dios, o si lo hemos, como decía también este famoso Rousseau. Imagínense, este gran filósofo, él decía, denme un niño, ¿verdad? Y yo lo haré un bandolero o lo haré un santo. Mirá que son dos extremos. O lo haré un bandolero, lo haré entonces un cualquier cosa, o lo haré un santo de los altares. Rousseau decía, cuando hablaba de su pedagogía, uno de los grandes pedagogos, por lo menos del aspecto de la teoría, ¿verdad? Cómo piensa y cómo dice. Él escribe un libro que se llama El Emilio. Pede que a mí vea, ahí pongan PDF del Google, El Emilio, de Rousseau, o Rousseau, ya escribió, vea, o Rousseau, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes van a encontrar El Emilio, esta obra suya. Y aquí entonces él te presenta y te dice
que nosotros somos consecuencias de nuestra formación y de nuestra educación. Y por eso es que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro pedagógico por excelencia. Porque la Biblia, en la medida en que nosotros comenzamos a escuchar, a leer, a entender, a comprometernos con la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a cambiar. Eso es así como suena. Y entonces, por eso yo les hablaba en los cursos anteriores y les estaba diciendo lo de la religión baja. Muchas veces somos luego ya tan ignorantes como dice aquí, ¿verdad? Ustedes obraron por ignorancia. Ustedes obraron por ignorancia, nos dice la palabra de Dios. Lo mismo que sus jefes. Muchas veces hay peñas de tendo tape, peñas de impañan de ñan de boe página, vaya pañan de jay pecuyana peñan de recobe, peñan de rape, vaya pona jico pona mi jamua. ¿Cómo tenemos que hacer para responder a la voluntad de Dios Padre, verdad? Y entonces, lastimosamente, no llegamos a centrarnos y no llegamos a entender cuál es esa pedagogía de la Biblia. La pedagogía de la Biblia es aquella que nos enseña a vivir, a comprometernos y a decir, bueno, este es el camino que Jesús nos ofrece. Este es el camino que Dios nos ofrece. Este es el camino por el cual nosotros vamos a llegar a lo esencial y lo fundamental para que existan verdaderamente cambios. Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas. Y ahí están los profetas, que anuncian y que denuncian, que dicen. Y como yo le estaba diciendo, miran la realidad y son capaces de decirnos, bueno, si esto sigue así, ¿cuál va a ser el futuro de esa persona? Como yo le estaba diciendo, depende mucho entonces de esa pedagogía que nosotros utilizamos, cómo nos comprometemos, cómo cuidamos nuestra familia, cómo cuidamos nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ceremonia del consistorio para la creación del primer cardenal del Paraguay, este sábado 27 de agosto, desde la Basílica de San Pedro, en Roma, en vivo, en directo, todas las instancias de un evento que marcará en la historia del catolicismo paraguayo por nuestro primer cardenal, Monseñor Adalberto Martínez, en vivo, en directo, desde Roma, este sábado, desde las 9 horas, por Ñande Yarañé, el primer canal católico del país. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción. Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos
pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros, es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí.
Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de Hechos de los Apóstoles. Hablamos aquí sobre la propuesta que nos dice el versículo 18 del capítulo 3. Pero así, el adversativo. Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas. Veíamos ese caminar tal vez un poco negativo, pero así dice. Detrás de esto, Dios que escribe derecho, decimos en renglones torcidos. Dios que escribe derecho nuestra vida, que se deja llevar por los vaivenes de nuestra existencia. Pero así, Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas. Es Dios el que cumple, el Dios el que va haciendo. Siempre hay entonces personas buenas a través de quienes el Espíritu de Dios se va manifestando. Por eso dice, ¿verdad? Por medio de los profetas, cómo Dios se manifiesta. ¿Quiénes son estos profetas? Mamá, papá, tus tíos, tus abuelos, tus amigos, la gente que te quiere bien, tus educadores. Una sociedad que te ayuda a pensar y a repensar en los valores y criterios del Evangelio. Entonces, por eso dice lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Otro elemento, este elemento de la pasión, nos hace entender que la vida de todo cristiano es una vida de empeño, es una vida de lucha. Eso significa pasión. Pasión por el seguimiento de Jesucristo. Pasión por nuestra vida, pero una vida comprometida y una vida seria. Una vida que no se deja llevar ni se deja engañar por cualquier cosa. Estoy con esa pasión, ¿verdad?, de hacer las cosas. Esa pasión que lo siento por dentro, ¿verdad? En estos días también el Evangelio nos hablaba y nos decía, el anterior, del 20º domingo del tiempo ordinario, del ciclo C, decía justamente Jesús: ustedes piensan que yo vine a traer paz, yo vine a traer fuego, dice. ¿Y cómo desearía ya que ese fuego esté ardiendo? Jesús no habla en forma negativa aquí. Y es justamente el Evangelio de Lucas. Y lo hemos hablado ya en otras oportunidades. Mírenlo ustedes en YouTube, ¿verdad? En nuestro curso bíblico sobre esa primera partecita, el primer tomo del Evangelio de Lucas. Ahí lo que nos está diciendo es ese fuego, que es el ardor, la fuerza del Espíritu. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hoy nos decía, cuando lanzaba esa nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en su ardor. Es como que el Papa San Juan Pablo II nos estuviese diciendo cómo quisiera que ya estuviese ardiendo, y que se quemara por dentro. Lo que nos quema, lo que nos abraza, y nosotros decimos: Señor, tengo que salir, tengo que anunciar. Miremos a los profetas. Ay de mí si no lo hago. Miremos a San Pablo. Ay de mí si no evangelizara. Y en fin, sucesivamente. Y nosotros todos también, ¿verdad? Como Ñandi Yarañe, oigo la ñanderera y na Ñandi Yarañe. Ay de mí, ay de nosotros, queridos hermanos, si Ñandi Yarañe no anunciara la palabra de Dios. Ay de nosotros, queridos hermanos, si es que no nos ponemos las pilas, este ardor y este fuego que tiene que haber en el corazón de cada uno. Y por eso aquí te está diciendo, ¿verdad?, que había anunciado por medio de todos los profetas que su Mesías debía padecer. Es la pasión, es la muerte. Y justamente el fuego, ahí cuando dice quiero que todo esté ardiendo, como quisiera ya que esté ardiendo, es el fuego, ¿verdad? Es el fuego del amor, es el fuego de la entrega, es el fuego de la caridad. Y esa es la pasión. Jesús debía padecer, Jesús debía pasar por esa muerte, pero que después llega a la resurrección. Pasión, muerte y resurrección. Hay 3 pasos importantes. La pasión, luchar, empeñarse, sudar. Jesús sudó sangre, nos dice en el Getsemaní también, ¿verdad? En el momento del dolor. Eran gotas como de sangre que caían
de esa angustia por la que Jesús iba pasando. Era una angustia no solamente de dolor a la muerte. Es la angustia ante la muerte, ciertamente. Pero aquí, ¿qué significa también esa angustia? Este será, Señor, el camino por el cual tenemos que pasar. Este es el camino por el cual nosotros tenemos que surcar. Tal vez nosotros pedimos, buscamos y sentimos deseos simplemente de una vida dulce de leche, que todo sea tranquilito, que todo sea rico, que todo sea bueno. Pero en el fondo nos falta, ¿verdad?, esa lucha y ese empeño. Por lo tanto, en el versículo 19, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Hagan penitencia. Como consecuencia. Y por eso viene el famoso por lo tanto. Esta es una introducción que nos hace entender el aspecto consecuencial. Si queremos que exista ese ardor, si queremos que exista ese entusiasmo, si queremos evangelizar, hagan penitencia y conviértanse. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma MET, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ceremonia del consistorio para la creación del primer cardenal del Paraguay, este sábado 27 de agosto, desde la Basílica de San Pedro, en Roma, en vivo, en directo, todas las instancias de un evento que marcará en la historia del catolicismo paraguayo por nuestro primer cardenal, Monseñor Adalberto Martínez, en vivo, en directo, desde Roma, este sábado, desde las 9 horas, por Ñande Yarañe, el primer canal católico del país.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada y como siempre viene a nuestro encuentro, nos bendice, nos fortalece, nos anima, nos da aquella gracia que necesitamos para hacer el camino de vida comprometida con el Señor. Leemos la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 1, del 17 al 25. Idea central y motif, predicamos a Cristo crucificado. Upea hinala ñandeye ya poa lleva. Yekuaca Ñande Yara Uerúa Cueñande Pemoiva Cueñande Pope Hago Anga lleva o Masai a Eo y Cuacañande Hañandero vive lleva Ñande Yara con Anga Oñe Eye Peñande Yara Ñe o Majentero Eteave Ñandere Coveru vive. Cristo no me envió a bautizar sino a anunciar la buena noticia sin elocuencia alguna para que no pierda su eficacia la cruz de Cristo. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvamos es fuerza de Dios. Ya ese vergo continua vez y nos lleva San Pablo las hijas de. Pero comenzamos con lo primero y lo esencial. No me envió para bautizar simplemente a lleva, sino que sobre todo para anunciar la buena noticia. Ay de mí si no evangelizara a Iñandebe, justamente San Pablo. Es decir, ella lleva hoy cual cañan de oñe piaba hoy cual casentero betea bepeñan de yara o el evangelio, buena noticia. El Señor me eligió para eso. Cada uno de nosotros estamos llamados como alter Christi, otros Cristos, a anunciar y a llevar la buena noticia a nuestros hermanos. Entero betea dale ñañe piáquena entero betea ya pongan a y solamente con la gracia, la fuerza y el Espíritu del Señor podemos comunicar esta buena noticia. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos
que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Yandhi Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el versículo 19, después de haber visto y nos decía que el Mesías debía padecer el sufrimiento, la lucha, el empeño, el fuego que tiene que arder, que tiene que acrisolar, que tiene que matar todo, ¿verdad? Porque el fuego eso achicharra. O veas así. Y no piensen que es fácil, queridos amigos, queridos hermanos, pasar por el fuego, ¿verdad? El fuego. Casi ese momento, ¿verdad? Cuando hablamos del fuego, ya digo, ya le cola ya en tradición ve la famosa fiesta de San Juan. O bebé tatapi ariyehasa, ¿verdad? Todos tendríamos que entonces hacer el tatapi ariyehasa. Todos tendríamos que caminar sobre las brasas. Todos. Pero esa pasión, ciertamente, queridos hermanos, no lo dejemos simplemente en una cuestión externa, en una cuestión, ¿verdad?, así literal, sino que pensemos, ese tatapi ariyehasa para nosotros significa pasar sobre esta vida de empeño, esta vida de entrega, buscar, pedir, ser capaces de surcar el ardor interior
porque aquí hablamos más de un ardor interior, de un deseo interior, de esta fuerza de Dios que nos empuja y que nos anima para que podamos hacer siempre el bien, ¿verdad? Y entonces es consecuencial. Por lo tanto, ahora entonces yo les digo, hagan penitencia y conviértanse. Hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Queridos amigos, aquí encontramos algo muy lindo, ¿verdad? Algo esencial. Hacer penitencia y convertirse para que sus pecados sean perdonados. Nos lleva primero a ese fuego interior. Como les decía anteriormente, Lucas también en su evangelio, al hablarnos, Jesús mismo y dice, ¿cómo quiero que haya fuego? Yo vine a traer fuego a la tierra. Y cómo quisiera ya que ese fuego esté ardiendo aquí en medio de ustedes. Pero nos está diciendo no como una maldad o como parece que Jesús amaneció mal con el pie izquierdo y así veo a pipacé todo lo que encuentra. No. Aquí nos está hablando del fuego interior que cada uno de nosotros tiene que tener en su interior, en su corazón, para poder transformar la sociedad, para poder transformar el mundo. Hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Esta es la metodología para llegar a ese ardor interior. Penitencia y conversión. Penitencia y conversión. ¿Cuál es nuestra penitencia? Nuestra penitencia no tendría que quedarse simplemente en elementos externos, queridos amigos, sino que la penitencia de por sí tiene que significar para nosotros esa penitencia de hacer un camino de gracia de Dios. La penitencia para nosotros tiene que ser entonces un camino que nos vaya purificando a nosotros, que nos vaya lavando a nosotros, para que sus pecados sean perdonados. Nuestros pecados tienen que ser perdonados. Y ser perdonados por el Señor significa para nosotros mismos una vuelta a esa libertad, a esa alegría. El ser perdonados es ese don tan grande que recibimos de parte de Dios y que nos vuelve a rescatar. Es el ser restaurados, el ser renovados por la gracia de un Dios que nos ama, que nos quiere y que ahora nos está enviando, ¿verdad? Hacia adelante, queridos hermanos. Este es el perdón. Así, el Señor les concederá el tiempo del consuelo y enviará a Jesús el Mesías destinado para ustedes. El Señor les concederá el tiempo del consuelo. El tiempo del consuelo. Bueno, aquí hay otro elemento importante, que el Señor les concederá el tiempo del consuelo. Significa que nosotros también aquí vamos a encontrar lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana. Cuando nosotros buscamos este tiempo de consuelo, nos está enseñando a nosotros que la vida cristiana no es una vida de sufrimiento, no es simplemente una vida de cruz, ¿verdad? Sino que la cruz es un medio. La cruz que tenemos que llevar cada día, como Lucas insiste mucho también en el aspecto de la cruz, el que no toma su cruz y no me sigue no puede ser discípulo mío, pero nos tiene que llevar a este tiempo, les concederá el tiempo del consuelo. Pero para eso tenemos que asumir nuestra cruz, para eso tenemos que asumir nuestro dolor, para eso tenemos que asumir nuestros sufrimientos, porque cuando uno asume, se da cuenta, cuando es dueño de eso, puede pelear contra todo sufrimiento, puede pelear contra toda cosa negativa de la sociedad y de la propia vida para llegar al verdadero consuelo. Terminamos por el día de hoy. Seguiremos sobre este tema, queridos amigos, y ahora nos despedimos con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.